Bueno, soy Alberto Ros, soy fotógrafo. El apellido Ros está ligado al mundo de la fotografía desde hace muchos años. Una de las cosas que más me interesa de la fotografía es la investigación. Hace muchos años me especialicé en la fotografía equirrectangular, que es fotografía de 360 grados, y también en procesos alternativos que se crearon en el siglo XIX, ¿no? Entre ellos, pues, por ejemplo, el colodión húmedo. El colodión es la fotografía instantánea del siglo XIX, una de las revoluciones más grandes que tuvo la fotografía, ¿no? Hace unos años creamos el estudio Carabanchería. Además de la promoción del arte contemporáneo, lo que nos interesa es preservar el legado fotográfico a lo largo de los años. Por eso, pues, tratamos procesos clásicos como el carbón transportado, el bandic, el papel salado. Son técnicas del siglo XIX que en esta época que nos ha tocado vivir de la era digital, yo creo que es una forma de distinguirte del resto, ¿no? El principal reto que nos encontramos cuando decidimos crear Carabanchería era ver cómo uníamos tecnología punta del siglo XIX con tecnología punta del siglo XXI. Los procesos que realizamos son procesos que son complejos. Nosotros hacemos copias de 2 metros por 1,5 metros, con lo cual la única forma de hacerlas es imprimir esos negativos en una impresora grande, ¿no? ¿Qué problemas nos encontramos? Sobre todo al comenzar contratábamos esos negativos a otros laboratorios y la verdad era poco efectivo, ¿no? Primero porque el negativo no es hacer un invert en Photoshop, lleva un proceso de calibración y unas curvas que son específicas para cada proceso, con lo cual no era ni efectivo ni nos daba la calidad que nosotros queríamos, ¿no? Bueno, la solución al reto fue adquirir nuestra propia máquina. Entonces, a través de Optimus Prices, fuimos al showroom de Canon a ver la Pro 6000 y yo creo que a la semana la máquina estaba instalada en el estudio. Se instaló en una mañana, fue muy rápido, creamos perfiles, sobre todo porque trabajamos con papeles y con acetatos que no tienen perfiles creados, y la asistencia fue constante, tanto por parte de Optimus como por parte de Canon. Para hacer lo que estamos haciendo, técnicas alternativas en gran formato, no hay más solución. Tienes que tener tu propia impresora, y para nosotros la impresora de gran formato de Canon se ha convertido en la pieza angular que nos permite centrarnos en lo más importante, que es la creación artística. La impresora es fiable, es rápida, no nos ha dado nunca ningún problema. Podemos repetir siempre con los mismos resultados, que es muy importante para nosotros porque trabajamos con series numeradas, y la calidad es espectacular.